Para el Ayuntamiento de Zaragoza, la protección del medio ambiente pasa por el cuidado de la salud de nuestros vecinos y vecinas. La electrificación de la flota de transporte público, del tranvía, de los autobuses híbridos y eléctricos han reducido la contaminación y aún aspiramos a más. En el 2030, un 40% menos de contaminación. La energía debe ser producida 100% de origen renovable y debemos ir, como estamos haciendo, a la compra directa de energía porque es el paso para una soberanía energética más allá de las medidas de la instalación de placas fotovoltaicas o termosolares. Nuestro patrimonio natural es importante salvaguardarlo a través de esa protección de planes de la infraestructura verde, en donde la huerta ocupa un lugar esencial. También todas estas políticas deben ser objeto de atención por la Unión Europea a través de directivas que protejan y financien el transporte público en las ciudades, la vertebración del territorio a través de los ferrocarriles de cercanías y, como no, el cuidado de nuestra producción agroalimentaria, en el que la especulación hay que dejarla de raíz y apostar por unos productos saludables y de proximidad.